El apego no es amor. Nos han enseñado que amar duele, que cuando alguien realmente importa, deberías tener miedo de perderlo. Que amar significa necesitar aferrarse, depender. Pero Kaung nos dejó una verdad que pocos se atreven a aceptar. El apego no es amor, es una forma disfrazada de miedo. Cuando te apegas a alguien, no es solo porque lo amas, es porque, en el fondo, sientes que sin esa persona, algo en ti queda incompleto. Sientes que sin su presencia, tu vida pierde sentido. Sientes que sin su validación, tu valor como persona disminuye. Sientes que sin su amor, algo en ti se quiebra. Pero aquí está la verdad. Eso no es amor, es dependencia emocional. El amor verdadero es expansión, no prisión. Es compartir desde la libertad, no desde el vacío. Es estar con alguien porque eliges, no porque lo necesites para sentirte completo. Pero la mayoría de las personas confunden amor con apego porque han vivido relaciones donde el miedo a perder era más fuerte que el deseo de compartir. Y aquí es donde quiero que te preguntes, ¿realmente amas a esa persona o solo temes quedarte sin ella? El apego no es solo sentir que necesitas a alguien en tu vida, es sentir que sin esa persona pierdes una parte de ti mismo. Es fácil justificarlo, decir que amas tanto a alguien que no puedes imaginar tu vida sin él. Pero el problema no está en amar. Está en creer que sin esa persona el amor desaparece. Si crees que el amor está en el otro y no en ti, te conviertes en prisionero del vínculo. Si piensas que necesitas a alguien para sentirte valioso, tu felicidad siempre dependerá de factores externos. Si sientes que sin esa persona pierdes estabilidad, significa que la estabas usando como ancla para sostenerte. Aquí está la parte más difícil de aceptar. Cuando el apego gobierna tu vida, el miedo se convierte en el motor de la relación. Miedo a que cambie, miedo a que se aleje, miedo a que deje de amarte, miedo a que un día ya no esté allí. Eso no es amor, es miedo a la pérdida. Cuando amas, sumas. Cuando te apegas, te aferras. La diferencia entre amor y apego es sencilla. El amor te permite ser tú mismo, sin miedo a perder. El apego te hace sentir que sin el otro no eres suficiente. El amor fluye, el apego aprisiona, el amor es libre, el apego es posesivo, el amor es un complemento, el apego es una dependencia. Si sientes que sin esa persona te derrumbas, no es amor, es una señal de que has puesto tu felicidad en manos de otro. Y aquí es cuando el desapego se vuelve necesario, no porque necesites distanciarte de esa persona, sino porque debes recuperar la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo mismo, porque cuando dependes emocionalmente de alguien, cedes el control de tu bienestar. Si se queda, eres feliz, si se va, te hundes. Y en el fondo sabes que esto no es saludable. Carl Jung decía que el amor no necesita poseer, solo comprender. Cuando amas desde la conexión y no desde la dependencia, dejas de necesitar controlar. Cuando entiendes que nadie es responsable de tu felicidad, dejas de aferrarte. Cuando te das cuenta de que el amor no es un recurso limitado, dejas de temer que se acabe. Porque el amor verdadero no es miedo, no es ansiedad, no es angustia ante la posibilidad de perder. El amor verdadero es libertad, pero para experimentarlo debes liberarte del apego. Necesitas aprender a soltar sin miedo. Necesitas entender que el desapego no significa perder, sino recuperar tu paz. Y aquí llega la pregunta más importante. ¿Cómo soltar sin sentir que pierdes algo? ¿Cómo dejar ir sin quedar con un vacío? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación, porque desapegarse de alguien no significa renunciar al amor, significa recuperar a uno mismo. Porque soltar a alguien no significa perder, sino recuperar tu libertad. Soltar
es una de las experiencias más difíciles para el ser humano. Desde pequeños nos enseñaron que el verdadero amor es el que dura para siempre, que cuando alguien realmente importa, debemos hacer todo lo posible para mantenerlo cerca. Nos condicionaron a creer que el desapego es sinónimo de fracaso, que dejar ir es perder. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Soltar a alguien no significa perder. Significa liberarte de la idea de que tu felicidad depende de la presencia de esa persona. El amor no debería ser una prisión, no debería provocar el miedo constante a que la persona cambie, se aleje o un día decida tomar otro camino. Porque cuando el miedo domina el amor, se convierte en una carga en lugar de un regalo. Carl Jung decía que nada tiene una influencia psicológica más fuerte sobre el entorno que la vida no vivida de un padre. Esta frase no se aplica solo a la paz, sino a cualquier relación. Cuando sacrificas tu esencia por estar con alguien, cuando abandonas partes de ti para mantener un vínculo, cuando permaneces donde ya no eres feliz por miedo a dejarlo ir, estás renunciando a tu propia vida, y esa es la peor pérdida de todas. El miedo a soltar no es amor, es dependencia. Si pensar en dejar a alguien te aterra, pregúntate, ¿es realmente amor lo que te ata o es miedo a estar solo? A veces creemos que no podemos dejar ir a alguien porque lo amamos demasiado, pero si profundizas en esa emoción, a menudo descubrirás que lo que realmente te sostiene es el miedo. Miedo a no encontrar a otra persona con quien conectar, miedo a enfrentarte a ti mismo sin la distracción de la relación, miedo a que el vacío que sientes crezca. Pero aquí está la ironía. El vacío ya estaba allí antes de esa persona. Solo lo disfrazaste, creyendo que su amor te lo llenaba. Pero la verdad es que nadie puede llenar un vacío que solo tú puedes sanar. Dejar ir a alguien no significa que esa persona no haya sido importante. No significa olvidar lo que vivieron juntos. No significa que el amor no existió. Significa que eliges ponerte a ti mismo en primer lugar. Significa elegir tu paz por encima de una relación que te consume. Significa recuperar tu energía en lugar de desgastarte por alguien que ya no está presente. Significa seguir adelante en lugar de quedarte atascado en lo que fue. Soltar no es dejar de amar, es dejar de sufrir. Muchas personas creen que desapegarse implica volverse frío, cortar todo de raíz, borrar lo que pasó. Pero el verdadero desapego no es desamor. Puedes dejar ir a alguien y aún así valorar lo que esa persona significó en tu vida. Puedes soltar sin resentimiento, puedes seguir adelante sin borrar el pasado, pero sin quedarte atrapado en él. La diferencia entre soltar con amor y soltar con sufrimiento está en cómo interpretas la despedida. Si ves el desapego como una pérdida, dolerá como si algo que te pertenece estuviera siendo arrancado. Pero si lo ves como un acto de amor hacia ti mismo, como la oportunidad de recuperar tu espacio, tu energía y tu libertad, entonces soltar se convierte en una puerta abierta, no en un final. Si alguna vez has intentado mantener una relación a cualquier precio, sabes que cuanto más te aferres, más sufrirás. Cuanto más intentas retener a alguien que quiere irse, más te desgastas. Cuanto más luchas por recuperar algo que ya se ha roto, más te frustras. Porque el apego no fortalece los lazos, te sofoca. Si el amor es verdadero, no necesita ser forzado. Si la conexión es genuina, no se sostiene por miedo, sino por elección. Si una persona realmente quiere estar en tu vida, lo hará sin que tú tengas que convencerla. Por eso cuando te aferras a alguien que ya no está emocionalmente presente, te encadenas a una ilusión. Te quedas atrapado en la idea de lo que fue la relación, de lo que podría haber sido, de la versión de esa persona que conociste y que quizás
ya no existe. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo más vas a seguir aferrándote a lo que ya se fue? ¿Cuánta energía más vas a gastar en alguien que quizás ya haya seguido adelante? Soltar es recuperar tu poder. Cuando sueltas te das cuenta de que la única persona que realmente necesitas en tu vida eres tú mismo. No porque los demás no importen, sino porque el amor propio es la base de cualquier relación saludable. No puedes amar desde la carencia, no puedes compartir tu vida si no perteneces a ti primero. No puedes construir un vínculo sólido si el miedo a perder siempre está presente. Soltar no significa perder, significa recuperar tu espacio, volver a elegirte, abrirte a nuevas posibilidades, confiar en que lo que es para ti llegará sin que tengas que forzarlo. Ahora que sabes que soltar no es perder, sino ganar libertad, ¿cómo sanar sin cerrar el corazón? Cuando perdemos a alguien que fue importante, el sufrimiento es inevitable. Es como si algo dentro de nosotros se rompiera, como si una parte de nuestra identidad se desmoronara con la ausencia de esa persona. Y aquí es donde muchos cometen el mayor error. O se quedan atrapados en el sufrimiento, reviviendo continuamente el pasado, o se vuelven fríos, cerrándose al amor para evitar sentir dolor de nuevo. Carl Jung nos enseñó algo fundamental. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si intentas sanar ignorando lo que sientes, solo lo empujas más profundo dentro de ti, y tarde o temprano eso volverá a salir disfrazado de miedo, desconfianza o inseguridad. Sanar no es olvidar, sanar no es reprimir. Sanar es aprender a sentir sin quedarte atrapado en el dolor, y la clave para esto es permitirte vivir el proceso sin miedo a lo que pueda despertar en ti. Vivimos en una sociedad que nos enseña a superar rápidamente lo que nos duele. Nos dicen que el tiempo lo cura todo, que debemos ser fuertes, que seguir adelante es cuestión de distraernos y no pensar demasiado. Pero eso no es sanar, es evitar, porque el dolor que no procesas se queda dentro de ti, se convierte en resentimiento, en miedo a volver a confiar en un muro que levantas entre tú y el amor. ¿Conoces a alguien que, después de una relación fallida, dice cosas como: nunca más voy a enamorarme, no puedo confiar en nadie, el amor solo trae sufrimiento? Esa persona no ha sanado, solo ha cerrado su corazón para no sentirse vulnerable otra vez, y en lugar de aprender de la experiencia, vive en un estado de protección constante, evitando cualquier conexión verdadera por miedo a ser herida de nuevo. Dime, ¿qué sentido tiene protegerse del amor si en ese proceso también te privas de vivirlo? Si realmente quieres sanar, no puedes evitar el dolor. Tienes que enfrentarlo. Necesitas permitirte sentir la tristeza, la rabia, la nostalgia. Debes aceptar que es normal echar de menos a alguien que fue importante para ti. Tienes que dejar que cada emoción siga su curso sin intentar bloquearla, porque el dolor que aceptas se disuelve, pero el dolor que reprimes se convierte en una carga que llevas durante años. No tengas miedo de sentir. No te castigues por estar triste. No pienses que por haber decidido dejar ir, no tienes derecho a pasar por el duelo. Solo cuando te permites sentir, sin quedarte atrapado en el sufrimiento, puedes sanar de verdad. Sanar no significa cerrar el corazón. Muchas personas creen que la única forma de evitar sufrir de nuevo es cerrarse. Deciden que no van a confiar más en nadie, que es mejor no arriesgarse, que deben construir muros alrededor de su corazón para no volver a sentir dolor. Pero esa no es la solución. Protegerse del amor no te hace más fuerte, solo te deja más solo. Si has sido herido, si tuviste que dejar ir a alguien, si el amor te ha lastimado en el pasado, eso no significa que siempre será así. Cada persona que entra en tu vida es una experiencia diferente.
Cada conexión tiene algo nuevo que enseñarte. Cada historia es única. Si te cierras por lo que ya has pasado, estarás negándote a ti mismo la posibilidad de vivir algo mejor. No dejes que una experiencia negativa defina tu capacidad de amar. No permitas que el miedo decida por ti. No permitas que el dolor del pasado sea la razón para no abrir tu corazón en el futuro, porque sanar no es solo dejar ir el dolor, es aprender a confiar de nuevo. Aquí es donde muchos se confunden. Pensamos que desapegarse significa volverse frío, indiferente, distante, que para no sufrir debemos cortar cualquier emoción de raíz, que para sanar hay que convencerse de que nunca nos importó. Pero el desapego no es desconexión. No se trata de volverse inmune a las emociones, sino de aprender a experimentarlas sin quedar atrapado en ellas. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender de ello, sin resentimientos. No se trata de dejar de amar, sino de comprender que el amor nunca fue algo que debíamos poseer. Carl Jung decía que la clave para la libertad emocional es integrar la experiencia sin aferrarse a ella, agradecer por lo que fue sin necesidad de revivirlo, aprender de lo vivido sin miedo a repetirlo, abrir espacio para lo nuevo sin cargar con el peso de lo antiguo. Eso es sanar. No se trata de huir del amor, sino de encontrar una forma más saludable de vivirlo. No se trata de endurecerse, sino de aprender a sentir sin depender. No se trata de olvidar a quien amaste, sino de soltarlo con gratitud en lugar de dolor. El amor no es el problema. El problema es cómo lo has interpretado hasta ahora. Si lo viviste desde la carencia, aprenderás a verlo como sufrimiento. Si lo experimentaste desde el apego, creerás que sin él no eres nada. Si lo usaste para llenar vacíos, sentirás que sin la otra persona algo en ti está roto. Pero cuando aprendes a amar sin miedo, sin dependencia, sin posesión, te das cuenta de que el amor no viene de fuera, siempre ha estado dentro de ti, y cuando entiendes esto, nunca más tendrás miedo de soltar. Ahora que sabes que soltar no significa perder, sino recuperar tu libertad, y que sanar no es cerrar el corazón, queda una pregunta: ¿cómo transformar este proceso en un crecimiento real? Porque soltar y sanar no deben dejarte vacío, deben hacerte más fuerte, más consciente, más completo. El sufrimiento de soltar a alguien puede parecer una herida abierta, puede hacerte dudar de ti mismo, preguntarte qué hiciste mal, revivir los recuerdos continuamente en tu mente. Pero hay algo que necesitas entender: el sufrimiento solo es destructivo cuando no lo usas para crecer. Jung decía que sin dolor no hay conciencia. Las experiencias que más nos hieren no llegan a nuestra vida para destruirnos, sino para mostrarnos algo que no queríamos ver, para sacarnos de nuestra zona de confort y empujarnos a un nivel más alto de conciencia, para enseñarnos lo que necesitamos aprender sobre nosotros mismos. Pero muchas personas se quedan atrapadas en el dolor, lo reviven una y otra vez, lo usan para justificar su desconfianza y se identifican tanto con el sufrimiento que éste se convierte en parte de su identidad. Aquí tienes una elección. Puedes dejar que el dolor te consuma o puedes emplearlo como combustible para tu transformación. Cada experiencia que has vivido, cada pérdida, cada decepción, ha dejado algo en ti. Quizás aprendiste que no puedes depender de alguien para ser feliz. Tal vez descubriste que no pusiste límites y eso te llevó a perderte en la relación. Quizá te diste cuenta de que aceptaste menos de lo que realmente mereces. El dolor tiene un propósito. Te muestra algo sobre ti que no querías ver. Y si en lugar de preguntarte, ¿por qué me ha pasado esto?, empiezas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto?, todo cambia, porque ahora el dolor no es un castigo, sino una herramienta de crecimiento.
Si te ha dejado inseguro, úsalo para construir una confianza más sólida en ti mismo. Si te ha hecho sentir que has perdido el rumbo, úsalo para reconectarte con lo que realmente quieres. Si te ha enseñado que diste demasiado sin recibir lo mismo, úsalo para aprender a poner límites saludables. Cada cicatriz es un recordatorio de que pasaste por algo difícil y sobreviviste. Pero la diferencia entre quienes quedan atrapados en el pasado y quienes evolucionan está en cómo decides utilizar esa experiencia. Soltar no te debilita, te fortalece. Muchos creen que al soltar a alguien pierden una parte de sí mismos. Pero la verdad es que cuando sueltas te encuentras a ti mismo. Porque soltar no significa olvidar lo que viviste, sino aprender a seguir adelante sin quedarte atrapado en la historia. Y aquí es donde sucede la verdadera transformación. Sí, después de una experiencia dolorosa, sigues siendo el mismo. Significa que no aprendiste la lección. Pero si permites que esa experiencia te haga crecer, entonces nada de lo que viviste habrá sido en vano. La clave está aquí. El dolor no debe endurecerte, debe hacerte más sabio. No debe cerrarte al amor, sino enseñarte a amar sin miedo. No debe hacer que dejes de confiar, sino enseñarte a reconocer quién merece tu confianza. No debe dejarte con resentimiento, sino enseñarte a soltar con gratitud por lo que viviste. La vida no se trata de evitar el dolor, se trata de aprender de él, transformarlo y convertirlo en algo que te haga más fuerte. Si estás pasando por un proceso de desapego y sientes que soltar a alguien te está costando más de lo que imaginabas, quiero que recuerdes esto. No estás perdiendo, estás evolucionando, no estás dejando atrás una parte de ti. Estás descubriendo una versión más fuerte de ti mismo. No estás renunciando al amor, estás aprendiendo a vivirlo de una manera más saludable. No estás condenado a repetir el mismo sufrimiento, estás adquiriendo la sabiduría para no caer en los mismos patrones. Y ahora, hazte esta pregunta: ¿cómo vas a usar esta experiencia para crecer? Porque la historia que has vivido ya no puede cambiarse, pero la historia que vas a escribir a partir de ahora depende completamente de ti. Y aquí entra el paso más importante: avanzar con plenitud, sin miedo, sin ataduras. Desapegarte de alguien no es solo soltar una relación, es soltar la idea de que necesitas a alguien para sentirte completo. Es volver a ti mismo, es recuperar tu energía, es aprender a vivir desde la libertad, no desde la dependencia. Pero muchas personas, incluso después de dejar ir, siguen encadenadas al pasado. Siguen revisando recuerdos esperando secretamente que la persona regrese, aferrándose a la idea de lo que podría haber sido y sin darse cuenta, transforman el desapego en una espera silenciosa. Aquí está la verdad. No puedes avanzar mientras sigas mirando hacia atrás. No puedes construir algo nuevo si aún estás atrapado en lo viejo. No puedes sentirte libre si todavía cargas con las cadenas del apego. Imagina a alguien que termina una relación. Dice que ha soltado a esa persona, que está bien, que ha seguido adelante, pero toda la noche revisa la última conversación. Cada vez que escucha una canción que le recuerda a ese amor, siente un nudo en el estómago. Cada vez que conoce a alguien nuevo, lo compara con la persona que perdió. A primera vista parece que ha soltado, pero en su mente todavía está atado. Sigue repasando cada detalle, pensando en lo que podría haber hecho diferente, esperando en el fondo que el destino le dé otra oportunidad, sintiendo que, sin esa persona, algo en él ya no es lo mismo. Eso no es libertad. Es una prisión emocional donde el pasado sigue controlando el presente. Y lo más peligroso de esto es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que seguimos encadenados.
Nos convencemos de que estamos bien, de que el tiempo lo resolverá todo, de que el sufrimiento eventualmente cesará. Pero hazte esta pregunta: ¿realmente dejaste ir a esa persona o simplemente te acostumbraste a cargar con el recuerdo? Si piensas en alguien que has perdido y sientes un vacío dentro de ti, quiero que recuerdes esto. Esa persona no creó ese vacío. Siempre estuvo ahí. La diferencia es que mientras ella formaba parte de tu vida, creías que su amor lo llenaba, que su presencia tapaba una parte de ti que no querías enfrentar. Por eso cuando se fue, sentiste que perdiste algo más que a una persona. Sentiste que perdiste una parte de ti, pero la verdad que pocos aceptan es que nadie puede llenarte. Si sientes un vacío, la solución no es encontrar a otra persona que lo cubra. Es descubrir qué parte de ti todavía estás abandonando. Porque si no haces eso, repetirás el mismo ciclo. Te aferrarás a la próxima persona, esperando que esta vez sea distinto. Construirás tu felicidad en una nueva relación, creyendo que si funciona, no sufrirás ni te perderás en alguien más, sin darte cuenta de que la única relación que realmente necesitabas sanar era la que tienes contigo mismo. Imagina despertar cada día con la certeza de que nada externo define tu bienestar. Imagina poder amar sin miedo a perder, porque entiendes que nadie puede quitarte lo que ya has encontrado dentro de ti. Imagina ser verdaderamente libre, no porque no tengas vínculos, sino porque tus vínculos ya no nacen de la necesidad, sino de la plenitud. Esto es lo que significa seguir adelante de verdad. No se trata de olvidar a las personas que fueron importantes para ti. No se trata de volverse indiferente ni frío. No se trata de fingir que no duele perderlas. Se trata de aprender que el amor no se mide por cuánto sufres cuando alguien se va. Se trata de recordar que tu valor no cambia dependiendo de quién esté en tu vida o quién se haya ido. Se trata de recuperar tu poder. La vida sigue con o sin esas personas. La pregunta es: ¿tú sigues con ella? Hay quienes pasan toda la vida mirando hacia atrás, atrapados en una historia que ya terminó, esperando respuestas que nunca llegarán, sintiendo nostalgia por algo que en realidad nunca fue tan perfecto como la memoria lo hace parecer. Mientras tanto, la vida sigue avanzando sin ellas. Cada día que pasas anclado al pasado es un día que pierdes en el presente. Cada vez que te aferras a alguien que ya no está, cierras la puerta a lo que podría venir. Cada vez que te convences de que sin esa persona no puedes ser feliz, te quitas a ti mismo la oportunidad de descubrir que sí, puedes. Entonces, dime, ¿cuánto tiempo más vas a seguir entregando tu energía a lo que ya no es? ¿Cuánto tiempo vas a permitir que el apego te mantenga atrapado en una historia que ya terminó? ¿Cuánto tiempo vas a posponer tu verdadera libertad? Porque cuando realmente decides avanzar, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que no necesitas volver a lo que fue porque estás construyendo algo mejor. Te das cuenta de que el amor no se ha perdido porque todavía está dentro de ti. Te das cuenta de que la vida no te está quitando nada. Te está mostrando que puedes ser feliz sin depender de nadie. Esa es la verdadera liberación, cuando entiendes que nadie puede completarte porque ya eres completo, cuando dejas de esperar que algo externo llene un vacío que solo tú puedes sanar, cuando te das cuenta de que el amor no es posesión, es presencia, no es necesidad, es elección. En ese día, el apego deja de ser una cadena. En ese día, dejas de ser prisionero de una historia que ya ha terminado. En ese día, comienzas a vivir de verdad. Entonces, dime, ¿estás listo para dejar de mirar atrás y empezar a avanzar sin miedo? Porque cuando entiendes esto, no hay vuelta atrás. Avanzas, pero esta vez sin cadenas,